¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. El día de hoy vamos a completar la clase que estábamos haciendo la semana pasada sobre el arte incaico y la religión incaica. Bien, vamos a estar trabajando, antes de empezar, hablando de religión, tenemos que empezar por Dios, ¿no? Eh, Estamos viviendo, como ustedes saben, momentos muy tristes en la historia de nuestro país, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Diosito escucha a los niños, ¿no? Ahora les pido no tan solo que recen, sino que llamen a sus papitos, ¿no? Papito, vamos a rezar, vamos a conversar con Dios. ¿Qué vamos a conversar? Lo primero que uno hace cuando conversa con Dios es le agradece, ¿no? Se le agradece por las cosas que uno tiene. Primero está con vida. Eso siempre hay que agradecer, ¿no? Estamos vivos gracias a Dios, ¿no? Al mismo tiempo, no solamente es que estamos vivos gracias a Dios, también Diosito nos da recursos, ¿no? Nos da recursos para comer, podemos estudiar, tenemos luz, tenemos agua, todas las cosas que tenemos y de las cuales tenemos que agradecerle a Diosito, porque Él es el que nos provee todo. Si no fuera por Él, no tendríamos nada. Eso siempre tenemos que saberlo porque no nos viene gratis las cosas. Las cosas nos vienen porque hay alguien que nos lo da como en sus casas, ¿no? Para que ustedes estén en sus casas, alguien tiene que salir a trabajar. Su papá, su mamá, tíos, abuelos, ¿no? Para que ustedes puedan estar en sus casas tranquilos, sin tener que salir a trabajar como lo hacen otros niños en este mismo país, ¿no? En este mismo país hay niños que salen a trabajar y ustedes no, ustedes están en sus casas, ¿no? Entonces, no estamos juzgando eso, ¿ah? Pero hay que agradecer, ¿no? Por eso les digo, todo se lo agradecemos a Diosito. Con nuestra familia nos juntamos y le agradecemos, ¿no? Tengamos esa costumbre, así como antes de comer, ¿no? En el colegio también lo hacemos, ¿no? Si estuvieran conmigo, cuando hacíamos compartir con mis alumnitos, lo primero que hacíamos era darle gracias a Diosito. Gracias Diosito por la comida que vamos a recibir. Imagino que en sus casas también lo hacen, ¿no? Y cuando uno termina de comer, ¿qué se dice? Gracias a Dios. Por eso, uno siempre está agradeciendo. Eso no es tan solo que lo hagamos nosotros. Las personas que han vivido en este lugar, en este país, siempre lo han hecho, ¿no? Han llamado de distintas formas a ese Dios, pero siempre han agradecido. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Después de agradecer, ¿qué hacemos? Le pedimos cosas, lo que siempre les digo, que cuiden a sus papitos, que cuiden a sus mamitas, que cuiden a los abuelitos, de ustedes, de la familia del corazón de Jesús, del Perú entero, que nos acompañe siempre, ¿no? Estamos viviendo tiempos convulsionados, ¿no? Y por las injusticias que hay en el mundo, no vemos las noticias de Estados Unidos, como a gente por tener el color de piel distinta la maltratan. Ese no es el país que nosotros queremos. Nosotros no queremos un país así. Nosotros queremos un país en donde podamos convivir todos. Este es un país donde hay indígenas, hay descendientes de europeos, hay descendientes de chinos, hay descendientes de africanos y aquí todos somos peruanos. Eso es lo que nos caracteriza, el hecho de que todos seamos peruanos, todos somos de este mismo país. Eso es lo que nos hace peruanos, como dice Arguedas, es el país de todas las sangres. Todos estamos mezclados, ¿no? Y todos nos mezclamos, porque no es importante el color de piel o la apariencia física, lo importante es lo que uno tiene en el corazón. Y eso ustedes mejor que nadie lo saben, porque ustedes son niños y ustedes pueden ver mejor el corazón de otras personas. Entonces,
eso le pido que hagamos, ¿no? Con nuestros papitos. Jalas a tu mamita, le das la manito, vamos a rezar, mamita, ¿no? Vamos a rezar, papito, para que Diosito te cuide. Porque afuera la cosa está terrible, ¿no? Entonces yo sé que Diosito los escucha a ustedes, siempre lo hace. Diosito nos pide que seamos como niños, que seamos como ustedes, que tengamos el corazón que ustedes tienen, un corazón limpio, ¿no? Un corazón sin malos deseos, como ustedes son, yo los conozco, ¿no? Sé el tipo de niños que ustedes son. Entonces, con mayor razón, Dios lo va a escuchar más. Ahora bien, vamos a hablar sobre estamos hablando de los incas. Dijimos que teníamos que conocer todo sobre los incas. Ese todo es conocer inclusive cómo eran sus dioses, ¿no? Porque, como acabo de decirles, nosotros adoramos a Dios, ¿no? Y dependiendo de la religión de cada uno, también va a creer, no adorar, pero va a creer en la Virgen, va a creer en los santos. Ahí el panteón religioso, que es el lugar donde viven todos los dioses en la antigüedad de los incas, era distinto al panteón que tenemos nosotros. Nosotros somos cristianos, ¿no? Católicos, evangélicos o testigos de Jehová, pero todos tenemos algo en común, ¿no? Creemos en un solo Dios. Entonces, ¿cómo eran los incas? Esa manera de creer que tenemos nosotros nos viene heredado de los españoles. Cuando los españoles llegan acá a América, van a traer la religión, van a traer el lenguaje por el cual nos comunicamos, nos van a traer un montón de cosas, ¿no? Lo vamos a ver, no se preocupe cuando estemos en quinto de primaria. La vestimenta, ¿no? Antes las personas no se vestían como nos vestimos ahora. Hasta en la sierra, la gente en la sierra tampoco se vestía así. Aunque ustedes vean esas señoras con sus polleras, pollera, ¿de dónde viene la palabra pollera? ¿Se han puesto a pensar? Es española la pollera, no es indígena. Inclusive las mujeres de los Andes, ¿no? Que viven más pegadas a sus costumbres, se manejan con costumbres españolas, ¿no? Las polleras era, como su nombre lo indica, era un elemento que tenían las mujeres en España para espantar a los pollos, ¿no? Agarraban y estaban con las polleras así, espantando a los pollos para que los pollos se vayan en un solo lugar, ¿no? Por eso se llaman polleras. Eso lo vamos a ver cuando estemos en quinto de primaria y veamos inclusive la vestimenta que tenía, los cambios. Pero durante la época de los incas todo era distinto, ¿no? Hay cosas que van a permanecer, como es que empezamos la clase del día de hoy, este sentimiento religioso. Aquí, en este país donde vivimos, tenemos un sentimiento religioso que se manifiesta ahora en las procesiones. Imagino que algunos de ustedes han ido, los que somos católicos, a la procesión del Señor de los Milagros, o hacemos la procesión en el colegio cuando es el aniversario, ¿se acuerdan? Vamos con el colegio y hacemos la procesión del corazoncito de Jesús, ¿no? Cuando estamos en el mes de octubre, vamos a la procesión del Señor de los Milagros, en Lima, ¿no? En el centro de Lima. Pero en la época de los incas era totalmente distinto. Ellos tenían un montón de dioses, los dioses como la naturaleza. Eso es lo que quiero que entendamos porque nos va a servir cuando lleguemos a la secundaria. En la secundaria nosotros vamos a ver las culturas andinas, las culturas previas a los incas, cuando estemos en primero de secundaria. Ahorita están en cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria, y ya tienen que entender algunas cosas de cómo funcionaba este país. Para eso, esa es la importancia de la clase, entender cómo era la cabeza de las personas que vivían antes acá. El idioma era distinto. Mucho de las cosas del idioma que nosotros hoy tenemos, inclusive van a seguir
vienen del vocabulario quechua, ¿no? Ahora la vamos a ver. Inclusive vamos a encontrar aquí palabras que nosotros usamos regularmente y que nos vienen del quechua, ¿no? Las culturas no se cortan, hay una continuidad. Solamente hay que saberlas mirar. Eso es también lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre los incas, ¿no? Bien, los chicos siempre me cumplen muy bien las tareas, ¿no? Yo sé que mis tareas, algunas de repente les parecen muy pesados, pero los que me cumplen las tareas, felicitaciones, ¿no? Ese es el tipo de chicos que debo tener o de niñas que me gusta tener de alumnos. Divinidades incaicas. Los incas eran politeístas, ¿no? Poli es muchos. Teo viene de Dios. Tenían muchos dioses. Los incas tenían infinidad de dioses. En cambio nosotros solo tenemos uno. Hay un solo, para nosotros los cristianos hay un solo Dios verdadero. Para los antiguos peruanos, los antiguos incas, o el pueblo incaico, ¿por qué se le dice a todos incas? ¿No? La parte toma el nombre del todo. No todos eran incas. Inca solamente era la máxima autoridad, lo hemos visto. Cuando decíamos la pirámide social, el Inca, la Colla, el Lauqui, la nobleza, los Mitimayo, la Yanaconas, los Piñacuñas, ¿se acuerdan? Pero solamente había uno, ¿no? Eso lo van a ver también cuando estén en secundaria, es una figura retórica de la comunicación, del lenguaje, en donde la parte, es decir, el Inca, toma el nombre de todo el pueblo. Entonces todos les vamos a llamar incas. Pero no es porque estemos hablando mal, es una figura retórica, es una figura de la comunicación. Entonces lo que nos dice el texto es, los incas eran politeístas, todo el pueblo, todo el pueblo. Es decir, creían en muchos dioses. ¿Cuáles eran las divinidades más importantes? Las divinidades más importantes eran las de la naturaleza. Para ellos, veían cómo la naturaleza, ustedes lo han visto también cuando me han hecho su trabajo de Manco Cápac y Mamahoyo o de los hermanos Aya. ¿Quién era el padre de ellos? El primero, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Muy bien, el sol. El sol es la divinidad más importante. Vamos leyendo y les voy explicando. El sol también era conocido como Inti o Punchao, ¿no? Es el dios que fertilizaba la tierra y daba vida, salud y paz, ¿no? Los incas, los incas se consideraban a sí mismos, hemos visto en su leyenda, hijos del sol, por lo que Pachacute va a ser uno de los grandes incas, el que va a empezar la gran extensión, el Inca Pachacute, ¿no? Va a empezar la extensión de todos los incas. El Inca Pachacute instituyó el culto oficial del sol en el Tahuantinsuyo. A partir de Pachacute va a decir, el dios oficial de esta nación va a ser el sol, ¿no? ¿Por qué? Porque es el padre de nosotros, el padre de los incas, solamente de los incas. Todo el resto ya estábamos aquí, pero ellos son los que mandan, de acuerdo a la leyenda, los manda el sol para que cuiden a todo su pueblo. El templo más importante fue el Coricancha, al que se le consideraba padre de los linajes, y cada vez que un nuevo soberano era elegido, debía confirmar por parte de los sacerdotes encargados de su culto, aunque fueran hijos aunque el Inca, ¿no? Habíamos dicho que estaba el Inca, la Colla y su hijito el Auqui. Cuando moría el Inca, el Auqui pasaba a ser el Inca, pero inclusive él necesitaba la confirmación de su padre el sol de que iba a ser un buen soberano. ¿Y quién lo hacía? Los sacerdotes, el poder de los sacerdotes de esa época.
el sol va a ser el dios más importante, ¿no? Porque hemos dicho que el sol les da calor, lo vemos, ¿no? El sol nos da calorcito. Cuando no hay sol, como ahorita, ¿cómo está el clima? Frío, ¿no? Todo es frío. En cambio, cuando hay sol, todo empieza a florecer. Cuando no hay sol, todo se apaga, ¿no? Todo es más oscuro, ¿no? Y los incas amaban el sol, amaban, era sinónimo el sol de la paz, era sinónimo también de qué más, de la salud y de la vida. Para ellos el sol era eso, era el que fertilizaba la tierra. Si no fuera por el sol, recordamos que la principal actividad económica de los incas era la agricultura y la ganadería. La agricultura, para que pueda florecer, lo han visto ustedes con la de ciencia, con la miyaki, ¿no? Para que pueda florecer una plantita, ¿qué necesita la plantita para que haga fotosíntesis? La foto significa que de la luz, ¿no? De la luz solar. Si no fuera por el sol, la planta no podría vivir. De eso también se daban cuenta los incas. Entonces ellos le tenían una principal adoración al sol por ese motivo, porque el sol era el que iba a alimentar, ¿no? Las plantas iban a hacer que florezcan y gracias a ello ellos iban a poder alimentarse. Por eso también la importancia del sol dentro de su cultura, ¿no? El dios principal para los incas, por eso es que los ponemos primero, el sol. ¿Cuál era el otro nombre del sol? Inti, ¿no? O Punchao, ¿no? Inti, todos son nombres de Dios. Nosotros también le llamamos, tenemos distintos nombres para Dios, ¿o no? Sí, lo llamamos el Salvador, lo llamamos el Mesías, lo llamamos Jesucristo, ¿ven? Igual, ¿no? Muy parecido, no igual, pero no lo llamamos igual, pero digo, al único Dios también le damos distintos nombres. Ellos a su dios principal también le daban distintos nombres. El sol, bueno, el sol no le llamaban ellos, no le llamaban Inti y le llamaban Punchao, ¿no? Van a ser lo mismo, distintos nombres que va a tener el dios sol. Entonces nos damos cuenta de que es un fenómeno de la naturaleza y la importancia, por lo que les acabo de decir, para la agricultura, ¿no? Para la vida, para que les dé calor. Era sinónimo de paz, de vida, de salud. De eso era sinónimo el dios sol, el Inti, el Punchao. ¿Cuál era el otro dios dentro de los otros dioses principales? Estos van a ser los dioses principales y también vamos a ver divinidades locales. Pero estos, los que vamos a ver primero, son los principales. Para ellos eran los más, ¿no? Después vamos a encontrar dioses locales, ¿no? Hemos visto que había un Ayllu, ¿se acuerdan? Como un distrito. Y en esos distritos van a tener también dioses. Por eso les decimos que ellos creían en una infinidad de dioses. Todo era Dios, ¿no? Todo es sagrado. Nosotros no, nosotros un solo Dios, ¿no? Que tiene su hijo que lo mandó, pero es el mismo. Lo han visto con el profesor Félix. El primero entonces ya lo dijimos, es el Inti Punchao. Después va a venir el segundo, la Pachamama, ¿no? La Pachamama era la tierra que nos daba el alimento que nos permitía vivir. Todo tenía una relación. Si no fuera por el sol, la Pachamama no iba a existir. Todos estaban relacionados, pero la Pachamama también era una diosa, era femenina, porque la mujer es la que, igual las mamás, ¿qué hace la mamá? Las mamás tienen hijitos, las mamás son las que tienen la capacidad de reproducir, ¿no? El papá no puede hacerlo, lo hace la mamá.
La Pachamama en el mundo andino igual era una diosa femenina. Era una diosa que representaba la tierra y la producción de alimentos. ¿Vemos? ¿No? Y el Inti, el Punchao, era un dios, era masculino. Habían igual géneros, ¿no? Dentro del mundo divino había género. Para nosotros Dios no tiene género, es Dios, ¿no? Sin género. No podemos ni siquiera imaginarlo. O sea, fuera de nuestros alcances, de nuestra imaginación. Pero para el mundo andino traspolaban el mundo que ellos tenían hacia la divinidad. Entonces, la segunda diosa y la más importante era la que se encargaba de la producción de la tierra, era la de la fertilidad, era la Pachamama, la que me va a dar el alimento. Después va a venir el dios Viracocha. El dios Viracocha es un dios bien importante en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque no tan solo lo vamos a encontrar en los incas, lo vamos a encontrar cuando lo veamos en secundaria, vamos a tratar todas las culturas previas en profundidad, no todas las culturas previas a la llegada de los incas. Los incas somos lo máximo, ¿no? Cuando ya todo los incas es el momento máximo de las culturas civilizadas que se encontraban en esta parte del continente. Pero antes de los incas existieron otras culturas. La más antigua de todas, Chavín. Chavín, antes de Cristo, hace 3000 años. ¿Imaginan? Hace 2000 años nació Jesucito. 1000 años antes. Los Chavín ya estaban. ¿Y en quién pensaban? En un dios muy parecido al Viracocha. Un dios, les estoy poniendo en la tarea una imagen. Era un dios que tenía el dios de los báculos, un dios de las varas. Tenía 2 varas acá en la mano. Era un dios para los incas importantísimo. ¿Por qué? Porque en los mitos cusqueños aparece el dios Viracocha como una divinidad ordenadora del mundo, que también salió del lago Titicaca y dispuso que el sol y la luna iluminaran el día y la noche respectivamente. Es más, Viracocha está antes que el sol, está antes que Quilla, que es la luna, ¿no? Viracocha es el que va a hacerlo todo, el que va a ordenar el mundo. ¿Qué significa? Que el mundo antes era como un caos, ¿no? Va a venir Viracocha y va a poner orden. Eso es lo que hace falta, orden. Y Viracocha pone orden en todo. Y como les digo, vamos a encontrar a este dios, no con el mismo nombre, con otro nombre. El dios de la vara le van a llamar los Chavín, los Tiahuanaco, los Huari, los Moche, los Nazca. Vamos a encontrarlos en casi todas las civilizaciones antiguas. Era un dios para el mundo antiguo bien importante, el que ordena, ¿no? Si no está él, hay un desorden. Imagínense cómo era la clase si no hubiese orden. Todos están gritando y no se puede hacer nada porque todo el mundo está gritando. En cambio viene Viracocha y pone orden y todo tranquilo, ¿no? Una importancia así para poder ordenar al mundo. Ese era el dios Viracocha. Después vamos a encontrar a Chuquilla. ¿Quién era Chuquilla? Todos hemos visto los Avengers, ¿sí? ¿Lo han visto? ¿No? ¿Se aburre todavía? ¿No les gusta? ¿No? En los Avengers está Thor, ¿no? Thor es el dios del rayo. Chuquilla era el dios también, era el Thor, más o menos, ¿no? Pero un poquito más, de los antiguos incas, uno bien parecido. Dios que dominaba la lluvia, los granizos y los relámpagos, como Thor, ¿no? Estaba vinculado al Inti, al sol, y tenía también su lugar en el mismo lugar que vivía el dios Inti, en el Coricancha. ¿El Coricancha dónde estaba? En el Cusco. Entonces, ¿no? El Thor de esa época era Chuquilla, ¿no? Chuquilla era como el Thor de lo que vemos de los dibujos, porque Thor es el dios del rayo,
¿no? ¿Te acuerdas? El Mjolnir, ese, cuando empieza a blandirlo para pelearse contra Thanos, ¿no han visto? Me imagino que sí lo han visto, ¿no? Bueno, después el otro está Pachacamac. ¿Han sentido temblores ya en este país? ¿No? Este país se caracteriza por que siempre hay terremotos, ¿no? Pachacamac es el dios que era capaz de producir los terremotos. Compartía con Viracocha el atributo de ordenador, ¿no? En el mundo andino, el dios Pachacamac es el dios de los terremotos. Si hay terremotos es porque algo están haciendo. Entonces hay que calmarlos ¿con qué? Con un terremotito, ¿no? Y en el terremoto se mueve todo, da miedo, ¿no? Depende de lo que viven más alto, cuando hay temblor, deben haberlo sentido. En este país se caracteriza porque siempre hay terremotos. Hay terremotos que destruyen todo, pero es necesario que existan en el mundo andino para volver a renacer, para volver a empezar. Eso es una experiencia que nos dejan estas civilizaciones, ¿no? Y después se encuentra la quilla. La quilla era la divinidad que representaba la luna. Y según la dualidad andina, en el mundo andino hay una dualidad. Lo vamos a ver, no se preocupe cuando estemos en secundaria. Dualidad significa dos. Siempre, para que haya día tiene que haber noche. Para que haya sol tiene que haber, para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que haya sol tiene que haber luna, ¿no? Para que haya bien tiene que haber mal. El mundo andino es el mundo de la dualidad, ¿no? Por eso es que existen. Cuando estemos en secundaria lo vamos a ver, pero lo que ahorita necesitamos ver es entender cómo funcionaban, cuáles eran. La divinidad que representaba Quilla era la luna, y según la dualidad andina era la esposa del sol. Su culto se asociaba a los muertos y a la fertilidad, ¿no? También era una mujer, pero más asociado a los muertos y al volver a nacer. Estos son los dioses principales, ¿no? Tenemos a Punchao, tenemos a Pachamama. Punchao era el Inti, el sol. Pachamama era la diosa de la fertilidad. Después tenemos al Viracocha, que es el ordenador, que les digo que es un dios que hay que conocerlo porque era un dios bien importante de la civilización andina, ¿no? Lo vamos a encontrar siempre, el Viracocha. Estaba Viracocha, entonces el Inti estaba, después, el Inti que era el sol, la Pachamama que era la de la fertilidad de la tierra, estaba después el Viracocha, el ordenador, el Chuquilla, el del el Thor, el trueno, el relámpago, el Pachacamac, el de los terremotos, y la Quilla, ¿no? Que era la luna, la esposa del sol. Eso eran sus dioses principales. Pero también habían, como les dije, dioses que ellos le van a llamar divinidades locales. Estas divinidades locales eran dependiendo de cada lugar, ¿no? No era generalizado. Estos eran del imperio. Todo el imperio tenía que creer en ellos, pero habían otros en otros lugares, ¿no? ¿Cuáles eran esos otros dioses? Porque por eso decimos que son politeístas, creían en un montón de dioses, a diferencia de nosotros que solamente creemos en uno. La Huaca, ¿no? Aquí en Lima nosotros somos muy afortunados, porque en Lima tenemos vecinos, 2000 años de vecinos. Tenemos las casonas, tu vecino que está al costado de tu casa, ¿no? Vive ahí, no sé, 50 años, ponle. Después vas al centro de Lima o al centro del Callao, ¿no? Y en estos lugares las casas coloniales están desde la época del virreinato. Tienen 300 años. 300 años los vecinos viviendo ahí. Pero también están las huacas, ¿no? ¿Han visto las huacas? Por ejemplo, la del Parque de las Leyendas. Huaca significa sagrado.
Estas huacas también son los vecinos de Lima y tienen 500, 800, 1000 años en estos lugares. Nosotros, por eso les digo, aquí en Lima somos bien afortunados. Tenemos vecinos cientos de años, miles de años, ¿no? Hay que tener vecinos así, ¿no? Huaca significa lugar sagrado. Eso significa huaca, sagrado en quechua. En cada región o zona donde se conservaban a los muertos, era como un cementerio. Ahí vivían los muertitos. En esos lugares vamos a colocar a nuestros muertos. La importancia que tenía el muertito para la familia no dejaba de acompañarnos. Siempre estaba con nosotros, ¿no? Bonito, ¿no? Así igual que nosotros. Si se nos muere alguien que queremos, lo tenemos cerca, porque sabemos que está con nosotros. Inclusive, aunque no esté, es parte de nosotros, ¿no? Después están las pacarinas. Las pacarinas es, por ejemplo, sus papás o sus abuelitos son de algún lugar, ¿no? Pongámosle, ¿no? De Trujillo, de Cajamarca, de Cusco. Ese lugar es una pacarina. Es el lugar donde me cuida a mí. Aunque yo me mude a otro lugar, aunque me haya venido a Lima, la pacarina es este Dios que va a cuidarme cuando yo ya no esté en este lugar y me va a acompañar, ¿no? Es el lugar de origen de cada ayllu y acompaña a las personas. Es las personas que fundaron esta ciudad, por ejemplo, serían las pacarinas, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen estando acá cuidándonos. Después estaban las apachetas, ¿no? Las apachetas en la sierra es bien bonito, chicos, ¿no? Uno va, sobre todo cuando, ojalá que de repente algunos de ustedes han ido, ¿no? En la sierra hay costumbres bien bonitas. Me acuerdo cuando estaba yendo al Cusco, mis amigos de la universidad, estábamos yendo a ver algunas reliquias y lo primero que hace el profesor es nos dice, vamos a hacer una pacheta, ¿no? Una pacheta era, empezamos a juntar piedritas e hicimos un triángulo. Cada uno hacía su triángulo y le pedía para que nos cuiden el camino, ¿no? Las apachetas eran sitios sagrados al borde de los caminos y galaderas. Consistían en un montón de pequeños grupos de piedra que auguraban un buen viaje. ¿Para qué era? Para que mi viaje fuera y regresara sin ningún problema. Igual que le dice a su papá, ¿no? No le dice a su papá, a su mamá, persínate antes de salir, pídele a Diosito que regreses con bien. ¿Desde cuándo? Miren, desde la época de los incas. Las apachetas eran esos. No, como le digo, ¿no? El profesor nos decía, hagan su apacheta. Nosotros juntábamos nuestras piedritas, ¿no? Agarramos nuestras piedritas y hacíamos un montículo de piedritas. ¿Para qué? Para que en el camino que vayamos podamos regresar como estábamos yendo. Con el mismo, igual que estamos yendo, tenemos que regresar para que nos cuiden el camino, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Eso eran las apachetas, ¿no? Bonita no sé, el acto de hacerlo. Después estaban los guamaníes o los gilcas, a las personas que se apellida guamaní, ¿no? Es un apellido importante. Porque los guamaní o los gilcas eran los apus, ¿no? Eran los espíritus de los cerros y protectores de la comunidad. También se le llamaban apus. ¿Por qué? Recordamos dónde encierran a Yarkachi. ¿Dónde lo encierran? Muy bien, en un cerro. Para ellos, el cerro es un lugar sagrado. El Apu es el lugar donde vive uno de los Ayarkachi. Es un lugar sagrado. Entonces,
cada ayllu tenía su apu. ¿Cómo se llamaba? Huamaní o Jilca. ¿Vemos? Eso es, pertenecía a cada ayllu. Ayllu era como familia extendida, ya lo explicamos en la clase pasada. Eso era el apu, ¿no? El Huamaní o Jilca. También vamos a encontrar las conopas o las illas. ¿Qué eran las conopas o las illas? Eran pequeños ídolos de piedra que representaban la fuerza fecundadora en los animales y en la naturaleza, ¿yo? Y en los vegetales. Ponían estas piedras que se llamaban conopas o illas. ¿Para qué? Para que el cultivo sea fecundo, porque ellos dependían de qué cosa, de la agricultura. Entonces su cultivo tenía que hacer bien. Hagamos un conapo, ¿no? Hagamos una illa. Estas conapas hacían que los animalitos no se murieran, los animalitos tuvieran más animalitos, ¿no? Para que cuando yo sembrara hubiese una abundancia de comida, para que no nos faltara la comida, ¿no? En eso estaban pensando los antiguos incas. Pero también estaban los machoyes. ¿Qué eran los machoyes? Eran cuevas sagradas. Hemos visto que existía la huaca, pero no en todos los lugares construían huacas. También a veces, ¿qué era la machayes? Eran cuevas sagradas en algunas regiones para depositar a los muertos. Eran como el cementerio. Honraban a sus muertos. Si alguien se moría de la comunidad, como les dije, no dejaba de estar con ellos, los acompañaba. ¿Y cómo los acompañaba? Los ponían en un lugar sagrado, igual que nosotros. Cuando fallece algún familiar de nosotros, ¿qué hacemos? Lo llevamos al cementerio y siempre vamos y le dejamos flores, le conversamos, ¿no? No dejemos de hacer eso. Es la manera en cómo honramos a nuestros muertos. No tan solo lo hacemos nosotros, lo han hecho, mire, siempre, ¿no? Esa es la particularidad que tiene este país donde nosotros vivimos. También estaban los malquis. ¿Qué eran los malquis? Los malquis eran las momias sagradas de los nobles. Fueron objetos de adoración, cuidados y fiestas especiales en las que se les entregaban ofrendas para que con su poder asegurasen la continuidad de la comunidad. Los maquis solamente eran de las familias importantes, ¿no? Eran como los muertitos que había igual, ¿no? Pero de la familia de quién, de los curacas, de la familia de los incas, de los nobles. Si tú pertenecías a esas familias, ibas a tener un malqui, ¿no? Que es un espíritu que te iba a proteger cuando ya no estuviera, ¿no? Esos eran sus dioses, como es totalmente distinto que nosotros, ¿no? Nosotros lo dejamos que descansen, ya vivió, ya está, ¿no? Está descansando, está con Diosito. Ya yo me reuniré con Él en otro momento, porque a todos no va a llegar, a todos no va a pasar, ¿no? Es el fin de la vida. Ahorita todavía están muy chiquitos, pero en algún momento lo van a tener, ¿no? Pero en algún momento lo van a pasar. Y cuando lo pasemos, pasémoslo, porque también le vamos a dar el encuentro. Así vivían en el mundo antiguo. ¿Lo entendemos? ¿Sí? La infinidad de los dioses principales, los dioses secundarios, lo que era sagrado, para todo siempre había un dios. Lo de la pacheta, para irme construyo mi camino, para que me pueda traer, ¿no? Mi muertito en una huaca, ¿no? Si voy a hacer comida, ¿no? Con apas, ¿no? Para que mis animalitos tengan un montón de animalitos, ¿no? Para ellos lo sagrado era, todo tenía que ver con lo sagrado. Es interesante entender cómo funcionaban los incas, ¿no? O el pueblo incaico. Esto tiene que ver con las divinidades, pero también dijimos que íbamos a tratar sobre
la arquitectura que vimos la clase pasada. En la arquitectura solamente vamos a ver en cuarto de primaria cuatro construcciones arquitectónicas importantes. La primera, las canchas. ¿Les suena ese nombre? Sí, que eran espacios rectangulares que encerraban grandes edificios como templos, palacios o viviendas y estaban rodeados de un muro de piedras. Cancha, donde voy a jugar fulbito. ¿No le suena? Como en la cancha rectangular, ¿no? Un espacio rectangular que encerraba, ¿no? Para ellos encerraba otra cosa, pero es lo mismo, ¿no? Es un espacio rectangular. De ahí viene el nombre, por eso es que nosotros le decimos cancha a esos espacios rectangulares. Nosotros también hablamos quechua, ¿lo ven? ¿No? Pero para ellos encerraban ¿qué cosa? Edificios. ¿Qué tipo de edificios? Templos, palacios o viviendas. ¿Qué tipo de viviendas? Las callancas. Las callancas eran partes de las canchas. Callancas eran largos recintos rectangulares con techos de a dos aguas, porque en la sierra llueve. Entonces, las casas de acá tienen el techo planito, porque acá nunca llueve, pero en la sierra llueve. Entonces, cuando llueve, el agua para que caiga y se vaya a los costados, ¿no? En cambio, acá como no llueve, sean planos, llanos. En cambio, en la sierra se tiene que tener un techo que se le va a llamar techo a dos aguas. Es como un techo en B, para que el agua escurra por aquí. Eran largos recintos rectangulares con techo de a dos aguas. Uno de los lados de las callancas, porque eran estos edificios rectangulares, miraba hacia la plaza principal y tenía dos o tres puertas. Las paredes y los umbrales estaban adornados de piedras talladas. La herramienta principal para la arquitectura incaica, la piedra. Siempre. ¿El coricancha de qué estaba hecho? De piedra. Los templos de las huacas de qué estaban hechos? De adobe y piedra. La piedra era como para nosotros el ladrillo. Para ellos, la piedra. Y la callancas era el edificio que estaba ubicado dentro de la cancha. ¿Me siguen? Faltan dos. El ushnu. El ushnu era como una pirámide, ¿no? Era una estructura piramidal, una pirámide trunca que no llegaba a concretarse, sino era como un triángulo, pero que quedaba, ¿no? Con techito. Trunca y escalonada, ¿no? Con varias plataformas superpuestas. Formaba parte de los centros administrativos estables. Y los tambos. Si estuviéramos en la escuela, ahorita no puedo mandarlo a hacer porque yo sé que no pueden salir. Pero la tarea que yo suelo dejar para esta clase, la tarea que yo suelo es que me hagan una maqueta, ¿no? Me gustaría que tener algún, siempre les digo, ¿no? Este país se caracteriza por tener grandes arquitectos, grandes ingenieros, y eso lo vamos descubriendo cuando estamos en la escuela, como haciendo maquetas, ¿no? Entonces, mi tarea en esta clase de arquitectura incaica es dejarles a ustedes que elijan cuál quieren hacer y que me presenten una maqueta y se la presenten a todo el salón. Eso sería bacán la tarea, ¿no? Pero bonito porque me van presentando sus trabajos. El año pasado los chicos que ahora están en quinto de primaria, todos pues traían su maquetita ¿con qué traían su maquetita? Con cualquiera de las construcciones incaicas, ¿no? Ahorita es complicado porque no pueden salir a comprar, ¿no? No la pueden presentar. Entonces, no los puedo mandar a hacer esto porque no quiero que sus papás estén saliendo y mucho menos ustedes. Les tengo que dejar otras tareas, tengo que ideármelas para hacer otras tareas. Pero como les digo, si hubiésemos estado en el colegio, la tarea sería hacer esto. Ustedes mismos se ponen su maquetita, se ponen a hacer y de repente esa es tu vocación, ¿no? De repente yo quiero ser ingeniero, arquitecto, hacer este tipo de cosas, ¿no? Y desde cuándo empezamos, desde ver cómo lo hacían los incas. Pero ahora por la circunstancia en la cual estamos, tengo que hacer otro tipo de tareas, ¿no? Por eso les pido disculpas si es que las tareas
las repito, ¿no? Pero como les digo, sería divertido porque yo sé que a ustedes les gusta construir, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces hacer mi cancha, ¿no? Una cancha grande con mis callancas o mis usnus, ¿no? Estas pirámides. Yo sé que ustedes las harían muy bonitas, su papá los ayudaría, ¿no? O estos tambos. Hemos visto lo de los tambos, los de las tiendas, ¿se acuerdan? Que eran los tambos, construcciones más sencillas, de uno o más ambientes. Servían de lugares de reposo para los viajeros o también para guardar las cosas. Eran los lugares donde se almacenaban los excedentes de comida, donde se almacenaban las armas, donde se almacenaba la vestimenta. Como el tambo de ahora, la tienda. La tienda son unos copiones. Se han copiado el nombre de los incas. Nosotros, por eso les decía que seguimos hablando quechua en muchas de nuestras palabras que empleamos. Canchas, ¿no? Tambo, tienda, ¿no? Entonces, continúa. Todavía podemos ver vestigios del mundo incaico en nuestro mundo actual. Y como les digo, no vamos a poder hacer las tareas, que es presentar esta maquetita, que es bonito, porque yo sé que a ustedes les gusta, a mí me gusta ver el trabajo de ustedes, ¿no? Le ponen, algunos le ponían, el año pasado me acuerdo un par de alumnitos, ese gras le ponían lo de Navidad, ¿no? Y hacían sus callancas dentro de su cancha, ¿no? Bueno, el año que viene quizás, no sé, vamos a ver cómo van las cosas. O quizás regresamos antes de fin de año. Ojalá que encontremos una vacuna o algún remedio que nos permita salir de nuestras casas. Pero ahorita no les puedo dejar hacer ese tipo de cosas porque no podemos salir, ¿no? Y tampoco quiero que sus papitos estén saliendo, ¿no? Los cuidamos más, igual que a ustedes. La tarea que tenemos que hacer. Les pido disculpas por, ya les dije cuál sería, pero tengo que repetírmelas en algunos casos, ¿no? Entonces volvemos a hacer el pupiletras y les estoy dejando una segunda tarea que es, ustedes nárrenme de los dioses que están aquí alguna historia, ¿no? Quiero ver su creatividad. Recuerden que la materia no solamente es historia, es personal, social. Ya estamos terminando algunos temas, 4 temas más, y vamos a ir después a ver geografía. Tenemos que ver un montón de cosas en cuarto de primaria, pero vamos a ver un poquito más de los incas y después de ellos vamos a entrar a geografía. ¿Está bien? Entonces, la primera tarea era el pupiletras y la segunda tarea era narración. Escríbanme. Les he puesto ahí una historia, invéntenla, ¿no? De los dioses que hemos explicado primero. Cómo hacían. Quiero leerlos. ¿Les parece? Son 2 tareitas sencillas. No es muy complicado y tampoco son muy largas. Ya saben lo que tienen que hacer, me escriben, no lo peguen en el cuaderno. Ustedes tienen que escribir porque tienen que agarrarle la fuerza a la mano para que tengan una bonita letra cuando lleguen a la secundaria. Por eso es que escribimos, porque esa letra que tienen que tener una letra que se vea bien, que se vea bonita, se hace a partir de la práctica. ¿Está bien, chicos? Bien, espero que tengan un buen día. Estoy pensando en ustedes.